Misión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días. Antes de comenzar la parte del webinar, quisiera saber si el audio que tienen es bueno. Por favor, si me pueden ahí confirmar en la parte del chat para comenzar con el webinar. Es bueno, ok, perfecto. Ok. Muchas gracias. Antes de comenzar, quisiera presentarme. Mi nombre es Oscar Ávila, estoy en el departamento de ingeniería y el webinar que vamos a impartir el día de hoy es del radio satelital de ICOM. Es un producto nuevo en el cual pues vamos a conocer un poco más de cómo funciona y de las características que tiene en sí el equipo. Mientras vayamos avanzando en el webinar, si van teniendo dudas, vemos si las podemos responder sobre el mismo webinar o bien esperamos hasta el final para resolver las dudas que vayan teniendo. Ok, ahí les estoy colocando mi correo electrónico, es oscar.avila@cisco. Por si tienen alguna duda después del webinar, con gusto pueden enviarme ahí un correo y la resolvemos de inmediato. Vamos a ver, ok, perfecto. Dicen que tenemos un buen audio, entonces pues vamos a comenzar. Muchas gracias por tomarse el tiempo de entrar al webinar y conocer un poco más sobre este equipo que es el ICESat 100, el equipo satelital de ICOM. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con un poco de la historia. En noviembre el 8 del 2018, ICOM hizo un anuncio dentro de una asociación para llevar de la mano un radio eh, al mercado a través de un socio comercial llamado Iridium. Iridium pues es muy conocido en la parte del internet satelital. Ellos contaban con equipos telefónicos que tenían una función, digamos, de PTT como radio, pero no era un radio específicamente. Entonces, hablaron con ICOM para poder desarrollar un nuevo radio que ahora sí fuera sobre PTT dedicado a través de la plataforma de Iridium. Entonces, así es como comenzó el desarrollo de este radio. Ahorita vamos a ir avanzando un poco más en las características y las cuestiones que deben de manejarse para que el equipo pueda funcionar de una manera correcta. Ok. Este es un sistema Iridium, pues trabaja a través del sistema Iridium que consta de 66 satélites que están alrededor de la Tierra. Esto significa que entre más satélites o los 66 satélites con los que cuenta Iridium, es muy poca la interrupción que vas a tener sobre llamadas. Usualmente pues es menos de 10 minutos. No quiere decir que vayas a tardar 10 minutos en poder realizar una llamada, pero sí en el peor de los casos tendrías que esperar 10 minutos para poder enlazarla. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que los satélites pues van rondando sobre la Tierra y entonces si tienes obstáculos va a tapar la visibilidad del radio al satélite y no te vas a poder comunicar. Algo importante que debemos de mencionar aquí es que este radio es estrictamente para lugares abiertos. No te va a funcionar dentro de una oficina, no te va a funcionar tampoco en una mina, pero sí cuando tú tengas línea de vista hacia el cielo. Hay que cuidar mucho esos aspectos y decírselo a nuestros clientes que aunque debemos o vamos a tener una cobertura a nivel mundial, debemos de tener esa certeza de que dentro de un edificio, a lo mejor dentro de un vehículo, no va a funcionar porque debemos de tener línea de vista completa hacia el cielo. Dice, estos satélites pues están a una altitud de 781 kilómetros, a comparación de los 36.000 que maneja Inmersat. ¿Esto qué quiere decir? Que están 40 veces más cerca los satélites que nosotros utilizamos, llamados GEO, hacia la Tierra. Entonces la comunicación es más rápida
y la latencia es menor. Esta red pues es una red tipo mesh que nos da la conectividad de polo a polo, de extremo a extremo en toda la parte de la Tierra. Entonces, si un radio se encuentra en Estados Unidos y otro radio se encuentra en Japón, no vamos a tener problema de comunicación. Nos vamos a comunicar sin ningún detalle. Tenemos cobertura básicamente en todo el mundo. Ahorita vamos a ver cómo se maneja esa parte de la cobertura. Y nada más cabe mencionar que cualquier plan, ahorita vamos a ver los planes, funciona en cualquier parte del mundo, a excepción de Medio Oriente. Medio Oriente por cuestiones políticas. Sí lo podemos utilizar, pero sería un plan diferente, no un plan común como los que vamos a ver ahorita más adelante. El diseño pues de esta red es tener menos estaciones terrestres. ¿Para qué nos sirve esto? Para que la latencia sea menor. Entonces, todos los satélites están integrados con, digamos, con una estación que se están comunicando entre ellos. Entonces, no necesita viajar la información como si lo hacen en otro tipo de sistemas hacia el satélite y después del satélite viajar hacia la Tierra, hacia la estación terrestre, para volver a ser enviada al satélite que esté más cerca del otro equipo. Entonces, aquí en este tipo de sistema no lo hace así, sino que a través de este sistema, como es un tipo mesh, todo se comunica a través de los satélites, no tiene que venir la información hacia la Tierra. Obviamente, si hay un lugar en la que baja, pero es muy rápido y no siempre está dando esa comunicación. Tenemos múltiples puntos de redundancia por si un satélite llega a fallar, de inmediato entra la parte de la redundancia para que no se pierda la comunicación. La ruta de la llamada pues no afecta por condiciones locales, es decir, si está nublado, si hay lluvia, si hay nieve, la comunicación no es afectada. A lo mejor vamos a batallar un poco más para entrar y poder agarrar el canal o el satélite, pero no quiere decir que nos vamos a quedar sin comunicación. Entonces, no tenemos problema por esa parte. La comunicación, pues como les he dicho, es en tiempo real. Solamente hay un poco de latencia por la cuestión de que la comunicación tiene que subir a los satélites y los satélites comunicarse entre ellos. Pero el tiempo de latencia es muy poco gracias a que los satélites están en una órbita muy baja, muy cerca de la Tierra. Dice, es cobertura total, ya lo habíamos visto, es de polo a polo, de extremo a extremo en la Tierra. Entonces no vamos a tener problemas por algún lugar que no vayamos a cubrir. Lógicamente que tengamos línea de vista hacia el cielo, ¿verdad? Las comunicaciones siempre van a ser grupales. Aquí no hay comunicaciones individuales, es decir, no podemos dar de alta una lista para poder yo seleccionar mi radio y el radio al que yo me quiera comunicar para tener una comunicación de uno a uno. Aquí las llamadas son siempre grupales y te permite tener hasta 15 grupos. Un grupo lo puedes identificar con una sola persona y entonces ya tendrías una llamada individual, pero va a ser individual porque solamente esas personas van a pertenecer a ese grupo. Entonces aquí las llamadas debe quedar muy claro que siempre son grupales, no hay llamadas individuales, a menos de que hagas un grupo con la persona que tú te quieras comunicar. Gracias a que el desarrollo que hizo ICOM con la parte de Iridium en el radio, es que ya consta con un botón para emergencia. Anteriormente, los equipos que maneja Iridium, que son los radios, bueno, los teléfonos en este caso, que manejan radio, no contaban con un botón de emergencia de fácil acceso. Tenías que hacer un juego de teclas para poder entrar. Aquí ICOM se dio a la tarea de, como es un radio, pues nosotros tenemos, o ICOM tiene la experiencia en hacer radios, entonces ya sabemos que para los clientes que usan radiocomunicación, el botón de emergencia debe de ser de pronto acceso. Entonces, ICOM desarrolló esa parte también y le colocó un botón de fácil acceso para que los usuarios puedan presionarlo y tener la emergencia. La emergencia se envía al grupo porque recordemos que no hay un radio en específico que sea el del mando. Tiene un nivel muy potente de audio, son 1500 miliwatts para ambientes de mucho ruido. Entonces, básicamente funciona en cualquier tipo de ambiente. Tiene una batería de larga vida,
se dice que puede llegar a darte hasta 24 horas en espera, 7 horas en transmisión. Esto pues obviamente entran diferentes cuestiones, diferentes factores, pero las pruebas que se han realizado es que te puede llegar a dar hasta 7 horas de transmisión. El receptor cuenta también con Bluetooth y un GPS interconstruido. Entonces vamos a poder meterle accesorios de audio vía Bluetooth sin ningún problema y el GPS ya lo tiene interconstruido. Tiene llamada de prioridad. Por si perteneces a diferentes grupos, tienes la llamada de prioridad. También este tipo de radio maneja mensajes cortos. Estos ya son preconfigurados en el equipo. Puedes también tener la comunicación con radios comerciales, radios analógicos o radios IP, o de hecho hasta los LTE que manejamos de la marca de ICOM o de la marca de NX Radio, a través del BPG4. Este BPG4 es un gateway que viene a evolucionar al BPG3. Nada más hay algunas características que cambian. Después vamos a hacer un webinar para poder explicar las diferencias del BPG4 con el BPG3. Pero en este caso, el radio satelital se conecta a él para poder tener comunicación con radios digitales, con radios analógicos o con los radios Wi-Fi, ¿verdad? Y también con telefonía SIP. Cabe mencionar que ahorita la integración no está 100% validada porque normalmente el BPG4 quedaría dentro de un site. Entonces, como venimos mencionando, el radio satelital debe tener línea de vista hacia el cielo y si nosotros lo colocamos el BPG4 en un site, pues obviamente el radio va a dejar de tener línea de vista hacia el cielo y entonces ya no se podría comunicar. ICOM tiene en pruebas la antena para poderla poner en el exterior y así poder hacer esta integración. Hasta ahorita no está 100% liberada, entonces estamos esperando a que ICOM la libere para traerla nosotros a Syscom, hacer algunas pruebas y después validar esta solución. ¿Qué rango de frecuencia maneja? Pues el rango de frecuencia que maneja es de 1616 MHz a 1626.5 MHz, que básicamente es la banda en la que operan los satélites. Cuenta con 240 canales, esto quiere decir que te puedes conectar a diferentes satélites, pero aquí no vamos a seleccionar el canal en el que nosotros nos vamos a comunicar. Esto básicamente es para pura información. El ancho de banda que maneja por llamada es por llamada no, por segundo son 47.7 kHz. La potencia que tiene el radio es de 7 watts, entonces básicamente es un radio bueno que para conectarse a los satélites tiene muy buena potencia, no vamos a batallar por esa parte. Anteriormente decía que Iridium ya contaba con teléfonos que tenían la aplicación o tenían la forma de poder ser un radio también, pero no un radio específicamente como el que desarrolló ICOM. ¿Y qué diferencias tiene? El equipo que manejaba Iridium era Iridium PTT Extreme y si se fijan pues es muy similar. Las únicas diferencias que tienen pues es los rangos de temperatura, que ya ICOM pues está un poco más con más experiencia en esta parte y básicamente el rango de IP, el de Iridium PTT Extreme solamente era IP55, el radio de ICOM ya lo convirtieron en IP67, la batería es de mayor amperaje, por eso las horas de trabajo son mayores en ICOM y la parte de que cuenta con USB y Bluetooth, ¿verdad? El USB te puede servir para cargarlo y también para hacer diferentes configuraciones. Básicamente la configuración se hace desde la plataforma de Iridium. Después vamos a ver esa parte. Y el país de origen, que básicamente PTT Extreme lo fabricaban en Tailandia. Y el radio de ICOM se fabrica, como todos sabemos, pues en Japón. Básicamente son de las diferencias que tenían los equipos, nada más. Y las mejoras que hizo el radio del SAT-100 sobre el PTT Extreme, pues es que el PTT Extreme era PTT satelital y teléfono utilizando un switch manual. Tú deberías de poner el switch para hacerlo radio, tenías que poner el switch para hacerlo
teléfono. En el ICOM pues es 100% PTT, es decir, no vas a poder realizar llamadas telefónicas, es un radio en específico. El botón de SOS, como les comentaba en el PTT Extreme, era un botón, pero para poder accesarlo tenías que hacer una llamada telefónica y poder hacer un juego de teclas para mandar ese botón de SOS. En el ICOM satelital, pues es solamente con que presiones el botón de emergencia, que es dedicado hacia esa parte de la emergencia, ¿verdad? El audio del PTT Extreme era un audio bajo y ICOM se esforzó por hacer un radio con un audio muy claro, tanto que logró tener 1500 miliwatts. Como veíamos, el switch era manual en el PTT o en el teléfono y en el radio es un PTT 100% diseñado para hacer radio. Básicamente son las mejoras que se hicieron en el radio conforme al PTT Extreme que manejaba Iridium. Y aquí les muestro un poco de los complementos de accesorios que tiene el ICESat 100. Entonces manejamos desde la batería, el cargador, multicargadores, micrófonos bocina, con tubo acústico, diferentes cuestiones. La antena también se le puede quitar al equipo, es algo que no mencioné. La antena la puedes retirar y le puedes colocar otra antena por si se llega a dañar. Entonces, básicamente manejamos cualquier tipo de accesorio. Si se fijan en la parte de abajo, aparece un cable. Este cable de acá es para la conexión con el BPG4 y poder hacer la solución o la integración entre radios comerciales, digámoslo, analógicos o digitales, hacia el radio satelital. Preguntan que si el consumo de datos en transferencia es mayor que la de un teléfono. Básicamente es muy similar el consumo, nada más la ventaja que tienen en tener el radio satelital es que no se cobra por minuto, como si lo hacen en el teléfono satelital. Acá el costo que va a tener el plan, que ahorita más adelante lo vamos a ver, es con un PTT ilimitado. Entonces, realmente no nos importa cuánto consumo vayamos a tener en el mes, porque va a ser ilimitado. Es un plan ilimitado para que tú puedas hablar desde el radio. Ahora sí, vamos a entrar un poco a ver cómo trabaja el equipo. Las personas que ya tienen experiencia con los teléfonos satelitales, pues no van a tener problema en explicar a sus clientes cómo es que funciona el radio. Vamos a explicar un poco cómo es que trabaja. Iridium pues tiene los satélites que dijimos que andan rondando sobre la Tierra y que son 66 con los que cuenta. Después de ahí hay una estación terrestre. Pero recuerden que la información viaja hacia la estación terrestre, pero entre los satélites también se conectan, entonces por eso es que la información viaja más rápido. Y luego de ahí pues ya los radios, ¿verdad? Y puedes tener tu aplicación de administración para los radios y para los grupos de trabajo. Ahorita vamos a ver un poco más sobre eso. ¿Qué tan rápido es el PTT de Iridium? Básicamente tienes aproximadamente como 2 segundos, es el tiempo que desde que tú pulsas el botón por primera vez, el dispositivo recibe la conversación del grupo. Y entre 500 milisegundos es el tiempo que cuando tú pulsas el botón puedes hablar hasta que la sesión siga activa, ¿verdad? Es decir, vas a tener 500 milisegundos para poder agarrar satélite. Hay veces que vas a tardar más, 20, 30 segundos, por cuestión del cómo se van moviendo los satélites y la línea de vista que tú estés logrando. Y más o menos es menos de un segundo el retraso que tiene el audio. Lógicamente que si un radio está en un punto y el otro radio está en un punto lejano, pues ese segundo va a pasar desapercibido. No nos vamos a dar cuenta de la latencia, ¿verdad? Los tiempos de conectividad son cortos, son posibles pues gracias a los satélites que están en una órbita baja, que es lo que comentábamos cuando veíamos las especificaciones de la parte de Iridium, ¿no? ¿Cómo es que trabaja el sistema? Aquí se ve un poco más gráfico la forma en la que opera. Tenemos nuestro software de despacho, digámoslo así, o donde nosotros administramos nuestros grupos, y los radios básicamente se comunican hacia el satélite y el satélite se encarga de ver
dónde se encuentra nuestro grupo, por ejemplo, es este el grupo, y saca la información por ahí mismo. Puede ser que este grupo de policía quiera hablar con la parte de la ambulancia y si se encuentra en otra parte en el satélite, pues el satélite se comunica entre ellos, manda la información y ya se encarga de bajar la comunicación hacia el grupo que nosotros queremos. No es necesario que viaje hacia la estación terrestre, entonces por eso también la latencia se hace mucho menor. El radio, recuerden que puede pertenecer a 15 grupos y son seleccionables entre ellos, ¿verdad? ¿Cómo es que trabaja o para qué nos sirve la parte de la administración? Bueno, la parte de la administración nos sirve para poder nosotros visualizar nuestras áreas de cobertura. Trabaja a través de mapas de Google Maps, entonces no tenemos problema con el pago de licencias ni nada de eso. Hay 5 tipos de área en la que nosotros podemos operar. Cada uno de ustedes va a crear el área o la red para el grupo de trabajo que usted desee en el punto del mapa. Es decir, la operación o la distancia que usted le va a dar en la cobertura de su radio la puede estar modificando n cantidad de veces sin un costo adicional. Usted puede estar moviendo la comunicación, por ejemplo, si un radio va a estar en Chihuahua y se va a mover hacia Durango, esa misma cobertura la puede ir moviendo a Durango mientras el radio se vaya moviendo y no vamos a tener ningún costo adicional y podemos modificar las veces que nosotros queramos. Básicamente dura entre 5 y 10 segundos en que haga el cambio de ir moviendo el área de cobertura. Realmente no es mucho. ¿Cómo puede ser esta área de cobertura? Pues puede ser un círculo, un óvulo, un cuadrado o un rectángulo. Solamente tenemos estas formas de poder hacer la operación en la parte del mapa y que nuestro radio se pueda comunicar. Depende del área que nosotros queramos cubrir, pues va a ser la parte o la forma que nosotros le vayamos a dar a nuestra cobertura. Como veíamos desde el inicio, puedes tener hasta 15 grupos de trabajo. Los grupos de trabajo es importante saber que pueden traslapar, no hay ningún problema, se pueden unir entre ellos, como es que pasa aquí en el mapa con estos de aquí, ¿verdad? Tenemos unas zonas de traslape entre ellos, que son estas de aquí. Entonces, no hay ningún problema, las zonas de cobertura pueden traslapar. Entonces, no hay ningún problema. Puedes asignarle un nombre al grupo sin ningún problema para poder estar en la administración más sencilla. Puedes salvar la configuración y el radio es provisionado inmediatamente. En cuanto tú lo seleccionas y lo metes a un grupo, en ese mismo instante el radio empieza a pertenecer a ese grupo. Ahora bien, ¿qué tipos de coberturas son las que se manejan? Hay diferentes tipos de cobertura. Son 5, como mencionábamos anteriormente. Este tipo de coberturas pues dependen del área que tú vayas a requerir. No quiere decir que tengas que comprar una que te cubra todo México, porque el radio pues no se va a estar moviendo en todo México. O si se va a estar moviendo, tú tienes la capacidad de estar moviendo esa cobertura. Entonces no es necesario comprar una cobertura muy amplia, porque tú puedes estar modificando la cobertura sin ningún problema. ¿Ok? Preguntan que si para mover la cobertura te dan una clave. Así es, cuando tú das de alta tus radios con la parte de Iridium para el servicio, ellos te generan un usuario y una contraseña. Entonces, en ese usuario y esa contraseña tú entras, vas a ser como un despachador, digámoslo así, o un administrador, y tú ahí en la administración tú vas moviendo tu cobertura o creas los grupos a los que van a pertenecer, ¿verdad? Los radios, cabe mencionar que se casan con el grupo o los das de alta con el número de email que tiene cada equipo, entonces no tenemos problema con eso. También, si se llega a perder un radio, tenemos la oportunidad de poder decirle a Iridium, ¿sabes qué? Se nos perdió el radio que tiene tal número de email y ellos cuentan con una lista negra a la cual agregan ese equipo o ese número de email y nadie más lo va a poder utilizar. Se da de baja del servicio y aparte nadie más lo va a poder utilizar. Si le llega un
distribuidor diferente y lo quiere dar de alta, no va a poder porque ese número de email está casado con la lista negra. Entonces, hasta que ya llegue el radio al usuario que lo reportó como perdido, se quita el número de email de la lista negra y ya va a poder ser funcional de nuevo. Estas áreas de cobertura que les mencionaba, que eran 5, son estas de acá. Es una tipo small, una tipo medium, una large, una extra large y una jumbo. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? La diferencia entre ellas, pues básicamente es la cobertura que nos van a dar. La pequeña es de 100,000 kilómetros cuadrados, que básicamente tiene un radio de 178 kilómetros. Una mediana que es de 300,000 kilómetros cuadrados. La larga que es de 750,000 kilómetros cuadrados. La extra larga que es de 1.5 millones de kilómetros cuadrados y 2.25, ¿verdad? Aquí la diferencia que hay entre ellas es la siguiente. Entre estas dos primeras que tienen la parte rojo, el rectángulo, esas coberturas las puedes dividir hasta en 5. Es decir, tú puedes tener, por ejemplo, en la pequeña, 5 círculos de 20,000 kilómetros cuadrados cada una. Entonces, si tú tienes 5 radios, puedes dividir 20,000 kilómetros cuadrados, esos 5 radios, ¿verdad? Y puedes tener un radio en Chihuahua, un radio en Durango, un radio en la Ciudad de México, un radio en Villahermosa, un radio en Oaxaca, y los radios se van a estar comunicando entre ellos. Entonces, no quiere decir que tengas que cubrir con un jumbo toda la parte donde vas a tener tus radios, porque van a estar en diferentes estados, sino que tú la puedes dividir dependiendo de la necesidad que tú tengas. Algo que se visualiza aquí abajo es que dice que el pequeño y el medio no requieren cargos adicionales. Ahorita les voy a explicar un poco. Esta información hay que corroborarla directamente con el contacto que les voy a pasar ahorita, que es el del servicio, pero tengan esto en cuenta, ¿verdad? Que el mediano y el pequeño no requieren de cargos adicionales. Ahorita les voy a explicar por qué. Ok, el grupo pequeño, pues tú lo puedes tener en una sola área, que es lo que yo les comentaba, que te va a dar los 100,000 kilómetros, este círculo o este óvulo, como lo quieran ver, nos va a dar los 100,000 kilómetros de área que nosotros estamos contratando, o bien lo podemos dividir en diferentes áreas. ¿Cuál es el máximo de áreas en el que lo podemos dividir? Es de 5. 5 áreas de 20,000 kilómetros cuadrados cada uno. En este caso tenemos 3 porque los radios van a estar en diferentes lugares. Entonces no requerimos contratar una sola cobertura y que nos cubra toda esta parte como tendría que ser para que los radios se puedan comunicar, sino que tú la puedes dividir como está en la figura del lado derecho. Entonces tú la puedes dividir como tú gustes para que sea tu comunicación lo más acercado o certero como tú lo necesitas. Entonces, básicamente sería así. En el pequeño y en el mediano, tú lo puedes dividir hasta en 5 áreas. Básicamente, ese es el pequeño y el mediano. Después saltamos al grande, que ya en el grande, a partir del grande, que es de 750,000 kilómetros cuadrados, tú ya lo puedes dividir hasta en 10 áreas. Entonces, si se fijan, vamos a tener, digamos, 10 radios o más radios repartidos por diferentes lugares con diferentes coberturas y entonces, pues no vamos a tener problema con ello, ¿verdad? Lo que sí es que cada área debe de tener como mínimo 20,000 kilómetros cuadrados. Ese es el único detalle que tenemos con cada cobertura. Pero a partir del grupo grande, puedes dividirlo en 10 zonas. Para que se den una idea, un grupo grande te puede llegar a cubrir, pues, la isla de Japón, ¿verdad? Entonces no hay mucho problema. Puedes tener múltiples grupos que puedan traslaparse para crear áreas de comunicación extremadamente grandes, si es el caso necesario. Pero como les comento, pueden ustedes dividirlas y pueden estar moviendo su cobertura sin ningún costo adicional y pueden modificarla las veces que quieran. El plan, recuerden que es un plan ilimitado. Ustedes pueden estar hablando
todo el día y no hay ningún problema, no va a haber un cargo adicional. Entonces, el plan que ustedes contratan es ilimitado de peteos, digámoslo así. Esta es la parte de la administración. La parte de la administración es muy sencilla, ya que para formar un grupo tú das de alta tus equipos o los radios y te aparecen en una parte superior. Es decir, todos los radios te van a aparecer en la parte de dispositivos. ¿Y cómo formas el grupo? Pues solamente con la cuestión de que tú jales o arrastres con tu mouse el radio que quieras seleccionar en ese grupo. Recuerden que podemos tener hasta 15 grupos de comunicación. Entonces, no es muy difícil, solamente agarras el radio, lo arrastras al grupo que quieres que pertenezca y en ese instante ese radio está operando con ese grupo. Tú puedes modificar, puedes meter los radios al grupo, lo puedes sacar sin ningún problema y sin costo adicional. Todo esto es de forma gratuita en cuanto tú des de alta tus radios con la parte de Iridium. Puedes etiquetar el radio para hacerlo más sencillo, le puedes poner el nombre. Solamente, como les comentaba, arrastran el equipo hacia el grupo y ya pertenece a él. Y puedes tener los 15 grupos, ¿verdad? Y lo que les comentaba que es algo interesante es que el radio se puede dar de alta en una lista negra, que la lista negra es básicamente si se llega a perder el radio. Nadie más lo va a poder utilizar hasta que ya llegue a manos del dueño de nuevo. O el dueño diga que ya lo vendió, que lo recuperó y lo quitaron de la lista negra y ya lo puede utilizar cualquiera, ¿no? ¿Puedes tener grupos de interoperabilidad? Pues sí los puedes tener, deben de ser definidos para incluir las organizaciones deseadas en cualquier configuración. Es decir, si tú tienes policía, bomberos y ambulancia para un desastre, pueden agregarse o pueden tener una interoperabilidad entre ellos, pero se tiene que avisar para que Iridium haga esa parte. Entonces, no hay ningún problema. Sí pueden ser hasta de diferentes clientes o de diferentes administradores, pero Iridium tiene que formar esa parte o esa organización, ¿verdad? ¿Qué mercados son los que tenemos visualizados para este tipo de radio? Pues básicamente para militares, para gobierno, para partes, a lo mejor plataformas de Pemex, eh, para ayuda humanitaria, en este caso para terremotos y todo eso, como la telefonía es lo primero que se corta, pues básicamente con el internet satelital no vamos a tener problemas, ¿verdad? El mercado que tenemos visualizado para este radio es cualquier mercado que necesite o que esté en áreas abiertas. Recuerden que los equipos no van a funcionarnos si estamos en áreas cerradas. No sé si tengan alguna pregunta. Preguntas sobre el servicio. Después les voy a pasar yo el contacto a su correo. Ya tengo la lista de los que entraron a la parte del webinar. Y les voy a pasar el contacto de la persona que nosotros tenemos para la parte del servicio. La empresa que les voy a pasar se llama SpaceNet y está en la Ciudad de México. Entonces ellos nos pueden dar más información de los costos de los grupos que ahorita yo les mencioné de comunicación. Entonces vamos a darle parte al área de preguntas y si tienen preguntas pues vamos a irlas contestando. Si les llega a surgir una pregunta después de que hayamos terminado el webinar, recuerden mi correo es oscar.avila@syscom.mx y ahí pueden hacer cualquier pregunta sobre el equipo, ¿verdad? Lo podemos hacer. Los costos de planes, como les decía, ahorita les voy a pasar yo el contacto a su correo para que se pongan en contacto con Eva Sánchez, es la persona de SpaceNet, para que les pase los costos de los planes, ¿verdad? ¿Los radios son intrínsecamente seguros? No, hasta ahorita los radios no cuentan con ser intrínsecamente seguros. Nosotros los podemos ayudar con la configuración. Básicamente el radio no se configura. Lo único que tú tienes que hacer es entrar a tu cuenta de administración que Iridium te va a dar, a proporcionar. Y lo único que tienes que hacer es agregar el radio con el número de email y ponerlo en el grupo que quieras que trabaje. Básicamente la única programación que lleva. No es como en los radios comerciales que tú tienes que ponerle una frecuencia, una RAN, el grupo. No, en esto es muy sencillo. Solamente lo das de alta con el número de email
y seleccionas a qué grupo o das de alta tu grupo y a qué grupo va a pertenecer el radio y eso es todo. ¿Qué se necesita para hacerlos compatibles con otras marcas? Ok, si hablamos de radios comerciales, necesitamos el BPG4 para que conectemos ahí un radio satelital que va a quedar como esclavo, como donante, y al mismo BPG4 le vamos a conectar, por ejemplo, un radio de ICOM en digital para que se pueda comunicar con radios digitales de ICOM. Si es de Kenwood, le colocamos un radio digital de Kenwood y se va a comunicar con Kenwood sin problema. Si es Mototurbo, le conectamos un radio Mototurbo y nos vamos a comunicar con Mototurbo. O sea, no hay problema por la marca. El BPG4 tenemos la ventaja de que lo que agarramos del radio es puro audio, entonces cualquier marca funcionaría sin problema. Preguntan que si el cliente se encuentra en México y se mueve a Estados Unidos, que si puede generar otra zona de cobertura. Así es, recuerden que el área de cobertura, si va a estar en un punto en específico, pueden utilizar, por ejemplo, los 100.000 kilómetros cuadrados en ese solo punto, o puedes dividir esa cobertura hasta en 5. Entonces tú puedes modificar, tener una cobertura en Estados Unidos, una cobertura en México y se van a comunicar los radios. De eso no hay ningún problema. Preguntan también que si requiere de un permiso anual alguna dependencia. No requiere de ningún permiso anual, porque ya cuando tú contratas el servicio de Iridium, ellos ya pagaron la parte del permiso por utilizarlo. Entonces no hay ningún pago por frecuencias como en UHF, por ejemplo. Es un servicio como el que estamos pagando con nuestro teléfono celular a Telcel o Movistar, que ellos ya se encargaron de pagar la parte de las frecuencias. Entonces no hay ningún problema por eso, no requieren ningún permiso. Ok, preguntan del catálogo de proveedores. El proveedor hasta con el que ahorita hemos tenido contacto es solamente SpaceNet. A sus correos les voy a pasar la información del contacto para que lo tengan ahí. Preguntan que si hay, ya hay una antena exterior. ICOM la está trabajando. En cuanto la libere, nosotros la vamos a traer para acá. Yo digo que no tarda más de un mes en que tengamos la antena para exterior. Así es, si tu radio sale de tu cobertura, ya no se va a poder comunicar. Lo que sí puedes hacer es estar moviendo esa cobertura porque es a través de un aplicador web. Entonces entras con tu número de usuario y tu contraseña y vas a poder modificar esa cobertura. Pero si sale de la cobertura, pierdes tu comunicación. Entonces, no me queda más que agradecer la parte del tiempo que se tomaron por entrar a la parte del webinar. Si no tienen ninguna otra duda, pues damos por terminado la parte del webinar. Aquí en pantalla les estoy colocando mi nombre nuevamente, es Oscar Ávila, y mi extensión aquí en la parte de Cisco es 8125. Mi correo electrónico es oscar.avila@ciscom.mx. Si les llega a surgir otra duda, no, no les dé pendiente, hablen o manden un correo y en cuanto me llegue, pues veo la posibilidad de pasarles la información. Para los precios, ahorita terminando el webinar, voy a agarrar el listado de sus correos y les voy a mandar el contacto para que ustedes se comuniquen directamente con esta empresa que es SpaceNet y les pasen los costos de los planes, ¿verdad? Aquí la única desventaja es que Cisco me está manejando solamente el puro radio y el servicio lo tienen que manejar a través de distribuidores de Iridium. Eh, ¿Existen más distribuidores? Sí, sí existen, pero hasta ahorita el único distribuidor que se ha acercado con nosotros es SpaceNet, ¿verdad? Entonces, con que manejen Iridium satelital PTT, les van a poder dar el servicio. Perfecto, pues muchas gracias por su tiempo y damos por concluido la parte del webinar. Esperen en su correo la información sobre el contacto de SpaceNet para que puedan preguntar sobre los costos que tienen, ¿verdad?
Que tengan excelente día. Hasta luego.